Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí desde la ciudad de Buenos Aires, los miembros del Enclave Gnóstico, aquí presentes para una nueva edición, sería la número 3 de nuestros podcasts. Acá a mi izquierda el amigo Nepsis, a mi derecha el tercer elemento y quien les habla, Nartwin. En principio queremos agradecer porque estamos teniendo muchas visitas en YouTube. Así que bueno, a los anónimos visitantes de nuestro canal les agradecemos y estamos teniendo visitas desde acá de América, Latinoamérica, ¿no? Venezuela, Brasil, Chile y lo que es Europa, España. Sí, porque se puede hacer el canal te dice, ¿no? De qué países son las personas que te Exacto, y también mucha gente de Uruguay. Acá los vecinos, los queridos uruguayos. Un abrazo para los amigos charrúas. Sí, así es. Y bueno, entonces en este intento de continuidad que estamos tratando de darle a este pequeñito proyecto, estamos acá abordando hoy, ya estábamos hablando desde antes de comenzar a grabar, por qué el ser humano desde tiempos inmemoriales se siente atraído o necesita tener un espacio. Convengamos que en tiempos pasados eso era todo, ¿no? El universo era mágico. Claro. El universo era mágico. Ahora, sin embargo, la evolución del género humano llevó a pasar, como se dice en filosofía, del mito al logos, ¿no? A pesar de ese pasaje que hubo, en el logos sigue habiendo dosis altas de mitos. En consecuencia, el ser humano, en gran parte, porque después hay un montón de gente que considera, a mí más de una vez hablando de estos temas me han dicho una frase, recuerdo un amigo, ¿cómo fue que me dijeron? El pensamiento mágico no le mejora la vida a nadie. Claro, pero no se trata de eso, ¿sí? Después hablamos qué diferencia hay y por qué algunos erróneamente piensan que estás en magia, ¿y cuándo te haces millonario? Ese tipo de estupideces, ¿no? Claro. O esas preguntas tontas al estilo, estás en magia y te gusta, ¿y para qué te sirve? ¿Viste? Ese tipo de cuestiones que Claro, lo que pasa es que es diferente cuando uno se plantea cómo era antes la civilización, cómo funcionaba el mundo tradicional, en donde había un contacto con lo divino que no sabemos cuándo comenzó, digamos. Fue desde siempre, la vida del hombre estuvo regida o estuvo más bien, digamos, compartida con los dioses, ¿no? Donde siempre, por ahí a través de distintas actitudes y de distintas relaciones con lo divino, estaba siempre se decía, ¿no? todas que, las culturas. De acuerdo a antropólogos muy importantes que investigaron sobre este tema, decían que los primeros motivos, según sus estudios, los primeros motivos para el contacto con la magia habían sido por los grandes temores ante el desconocimiento, ¿no? Más científico, sí. De cómo... Tormentas, cataclismos. Claro, todo eso eran contemplados como dioses que estaban furiosos, era una especie de entendimiento y también, por motivaciones, ¿no? Por el tema de la alimentación, de poder cazar animales que se hacían las pinturas y después con sus que era eso en sí mismo un acto mágico, el hecho de la pintura como el ejercicio de después efectuar esa caza. Claro, en las pinturas ellos mismos estaban cazando a los animales y primero había que pintar ese... digamos, como un sigilo, un modo de sigilo mágico. Ese acto había que pintarlo y
después de ahí puede tener sentido, o inclusive pintar el animal y lanzarle ellos mismos o sea, las lanzas, Sí, o sí. ir con, Claro. con un cuchillo, ¿no? Con un un puñal, con elemento ese que tuviese. elemento cortante. Tal cual un acto mágico, como dijiste Claro, recién. claro. La idea También de el un factor acto climático que también llevaba a Muchísimo, que sí. se pidiera y se hicieran ofrendas, habrán sido así los primeros tiempos, para que llegaran cosechas que trajeran buenos frutos Claro, de y la también- tierra y tener comida, porque imagina lo que serían los inviernos en Escandinavia en la época, ¿no? En muchas Claro. tribus, Primigeria. en muchas tribus no se conocían, mientras que en otras sí, ¿no? Los ciclos, el tema de astrología. Claro. En algunas no se lo conocía, entonces todos los días, por ejemplo, los Sioux, Sí, sí, indígenas del di- norte. claro, ahí de acá de América, Norteamérica, todos los días hacían una oración para que el sol, Claro, otra vez, saliera. claro, para que saliera, pensando Sí, que sí. si esa oración no se hacía, el sol no iba a salir. Y en eso igual hay un gran componente mágico que más allá de no haber comprendido, de no haber estudiado, Sí. que este ciclo se iba a repetir, aunque ellos no hicieran ese trabajo, Y si hay un trae- gran componente mágico que es muy útil, que Sí, eso sí. bueno, después lo que vamos a trasladar el Norteamérica a Egipto, o sea, África, los Sí. egipcios haciendo los saludos al sol. Claro. Entonces vemos que de tiempos Claro que se muy usan. pretéritos, el ser humano, Algunos saludos, digamos, eran como reverencia y otros eran como un acto para que eso no dejara de de suceder. suceder. Acá hay varios enfoques en Bien. cuanto a eso, pero no dejaban de ser un acto Claro, mágico. Crowley los toma también y los utiliza en el sistema de telema del Ordo Templi Orientis. Y creo que el valor principal que tienen Los es saludos la al de- sol. Los saludos al Sí, sol, sí, sí. sí. Es, el valor que tienen es el de unir al hombre de nuevo con lo divino a lo largo del día, como pasaría con la oración, tanto en la ortodoxia cristiana como en el Islam, sobre todo en el Islam, digamos, donde Sí. por ahí se toman más en serio y está más delimitado cómo se van a hacer las oraciones, en qué momento se van a hacer. Así que también se participa eso de la vida moderna. El Claro, hecho de lo- por eso, ahí está la cosa. O sea, era claro que en el pasado casi como que, está bien, se puede entender, ¿no es cierto? El pensamiento era mágico, era absolutamente mágico. Después la humanidad evoluciona, empieza a evolucionar, son como les guste. Según no dice que cada uno puede hacer lo que es evolución. Hay un antes y un después, que es la Revolución Francesa, el Iluminismo, la razón. Sin Claro. embargo, bueno, entramos en la modernidad, todo muy lindo. Sin embargo, el ser humano, en gran parte, sigue necesitando y busca. Por ahí acá en Occidente se da de otra forma distinta a la que se da en otros lugares donde por ahí siguen enraizados todavía con antiguos cultos o tal vez imponiéndose, digamos, Oraciones, por ejemplo, el Islam en otros lugares del mundo donde antes había cultos precristianos que eran muy interesantes también, pero Claro. esos pueblos como que siguen adhiriendo a un sistema de pensamiento bastante... cuando deja de llover, ¿no? Que a veces hasta castigan en la India, castigan a sus propios dioses, Claro. los encierran Claro, porque porque no prosperó el tema de la lluvia, hubo sequía, Claro. o los dan vuelta. Que bueno, Que es escuché- como una forma de castigo, de irreverencia, digamos. Sí, sí, que acá también en México se hace, ¿no? Con algunos dioses, o sea, que de ahí de aborígenes se los invierte, hacen las Claro. estatuillas. Sí. Como Bueno, es? Crowley, volviendo, Crowley justo me Sí. sirvió de ejemplo, pero propone lo mismo cuando se trabaja con las entidades de la Goesia, en que, digamos, también tiene que haber como un trato en el que si no dan respuesta, tiene que haber también como una cosa de empujar y de tratar de pedirle con más fuerza a la entidad que cumpla su parte, si es que se le está dando algo a cambio. Me imagino que en estos casos pasa lo mismo, digamos, siempre se le ofrenda determinadas cosas y se espera ciertos resultados de parte de lo divino. Más allá de que uno entienda el proceso desde la razón, he notado de que ahí está hay un descreimiento que nos ha llevado también a un alejamiento de lo divino con un componente anímico muy importante. Claro. Cuando uno deja de reverenciar lo natural, porque en este caso, en la comparación de lo que habíamos hablado recién, que uno dice, si el sol va a salir todos los días, ¿por qué tengo que hacer una reverencia? Claro. Pero ahí hay un trasfondo muy importante. Por En eso el que creo- uno participa también de eso divino, digamos. Claro, ¿no? justamente con lo natural, hay una conexión Claro. que se va perdiendo por esa falta de reverencia, por esa falta de enfoque.
Claro, porque también lo que tiene el chamanismo, además de eso, es que les permitía, el chamanismo no nos estamos refiriendo por supuesto al chamanismo siberiano en sí mismo, sino en general, digamos, como un término de este acercamiento de lo más básico del hombre primitivo. También le permitía curar, porque también ahí es donde empieza a recibir determinadas inspiraciones y donde en muchas culturas se tiene como que las plantas que se usan después para curar a las personas son recibidas esas respuestas por el chamán, digamos, en qué planta usar con quién o cómo trabajar con cuál, a través de las entidades con las que él se comunica. Entonces muchas veces las curaciones que se daban dentro del grupo, dentro de la tribu, tenían que ver con la conexión que podía tener el chamán con lo divino. Así que tenía una gran función, digamos. Por una parte era la adoración, o era regir el culto, ayudar a llevar adelante el culto, y por otro lado también estaba la curación, la solución a determinados problemas que surgiesen dentro de la tribu. Pero Es eso una no función cambió. muy amplia. Esa necesidad de cubrir, digamos, ciertos espacios de incertidumbre, de miedos, de angustia del ser humano, no cambió. Creo que en un primer tiempo fue el chamán, después vino el Sí. sacerdote católico y ahora es el psicólogo. Claro, lo que pasa es que ya el Necesaria psicólogo continuidad entra de dentro que la del... persona deposita, Sí, ¿no? sí, sí, ya dentro Y del le dice, ¿qué sistema... hago? ¿Me voy de vacaciones? ¿Me divorcio? ¿Qué hago? Bueno, dejo de estudiar y según Claro. lo que le diga el psicólogo, bueno, Sí, sí. Oficialmente, es sí. el nuevo chamán de la modernidad. Claro, es un nuevo chamán y es un chamán bastante caro seguramente, y resulta que tiene de por sí una descripción del mundo que es una descripción materialista, Tal cual. que impone a través de su tarea, digamos. Claro. Entonces él, por más que él no la quiera imponer de una forma activa y salga a la cacería de brujas, digamos, Sí. sí lo hace a través de las cosas en las que cree o no cree, en las que valora o no valora, y sí o sí La eso va a psicología también influir. demoniza. También Claro, demoniza, también las- tiene sus enemigos y tal también se cual. hacen sus cacerías. Sí, 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 Eh, porque ahí sin duda una persona que es muy creyente frente a un psicólogo freudiano tradicional, digamos, que es lo que abunda en Buenos Aires, que había leído algo de que en Buenos Aires y Francia es donde, el más alto promedio del mundo claro, de sobre todo relación psicólogo-habitante. claro, no, y además de que las teorías freudianas son donde todavía imperan, Sí, mientras que en otros países no tanto ya. no, acá es un dogma que todavía ni se puede cuestionar. Claro, sí, 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 es lo Mientras que en que... todos lados ya están siendo cuestionadas. Claro, es la corriente que rige la facultad de la Universidad de Buenos La Aires, por cátedra, ejemplo. sí, la cátedra todavía sigue bajando. Entonces esa es una definición del mundo también. Obvio, desde ya. Entonces la persona que se hace tratar con él también tiene que tener en cuenta de que la persona que tiene enfrente ve el mundo de esa forma y lo va a influir. Es inevitable. Si le va a contar todos sus problemas, si le va a plantear su vida y va a tratar de salir adelante con su vida frente a una persona que no solamente es atea, digamos, o una persona podría ser agnóstica o podría ser atea, digamos, pero podría dejar un lugar para algo que no sea materialista, pero si se afianza en el materialismo, bueno, digamos, va achicando el universo de Claro. alguna forma. Claro. Va achicando el universo que tiene la otra persona también. Por eso yo separo entre el occidente racional, ¿no es cierto? Y otro lugar del mundo donde, a pesar de que sí, también llegó internet a lugares del sudeste asiático o islas de la Polinesia, pero ellos siguen con sus cultos, siguen con sus rituales, con sus ofrendas, y después también tienen, bueno, hay países que incluso tienen del sudeste asiático y todo, y por hoy que tienen mejor nivel de vida que muchos de Latinoamérica de acá. Claro. Pero ellos no han dejado ese costado. Sí. Acá somos como que seríamos una minoría de rebeldes, me parece, los que digamos, a pesar de tener todo este acoso material en el que vivimos y en el que, bueno, ya sabemos que estamos en este juego, bueno, juguemos, pero somos unos pocos los que tal vez queremos todavía decir, bueno, quiero tener un espacio, ese lugarcito, por esa intuición que yo tengo que hay algo más de todo esto, Claro. hay algo más que todo esto y que no estoy acá solamente para ganar plata o para realizarme materialmente. Claro, que termina apoyando también la propia experiencia que uno va teniendo dentro del sistema. Claro, Que eso me parece que es lo interesante para la gente que todavía no se acercó a un sistema místico, que no experimentó ningún sistema místico, que si lo experimentan, si se unen,
digamos, si tienen una experiencia dentro del cristianismo, pero una experiencia real en la que estén abiertos, igual que una experiencia dentro del Islam, una experiencia dentro, hablaba de Crowley, una experiencia dentro de Telema, una experiencia en el budismo, por supuesto, en tantas otras religiones. Si realmente se abren a esa religión y le dan una oportunidad, enseguida van a encontrar experiencias propias que en cierta forma lo van a ayudar a cuestionarse la realidad desde el punto de vista materialista. Y la identidad del ser, digamos, los va a ayudar verdaderamente a hacer un descubrimiento interno de quién es uno, y va a ver que eso no condice con el materialismo. No, incluso se ha invertido la ecuación. Yo creo que hasta hoy Marx diría, la tecnología se lo pide los pueblos, diría ahora, no sea la religión. Creo que la religión hoy por hoy es casi ya un lugar de rebeldía. Claro, porque él tenía el temor de que incluso hay gente que le da vergüenza decir que tiene inclinaciones o religiosas o espirituales de algún tipo. Sí, por supuesto. Porque rápidamente en la dictadura de lo políticamente correcto te acorrala y te empiezan a decir retrógrado, supersticioso, que esto, que lo otro, y ahí cuando yo salgo con mi chicana, vos me decís a mí que yo porque hago magia y prendo velas y digo fórmulas, pero vos querés en la fórmula de la transferencia bancaria y le haces caso al psicólogo, y si se te rompe el celular caes en crisis y tenés que llegar a tu casa y tomarte una pastilla porque te pusiste nervioso. Entonces habría que ver, ¿no? Claro. ¿Cuál es el estilo de vida que te aliena más y que te hunde más, y cuál es el que, por lo menos, ojo, reitero, yo estoy tan adentro de este sistema como todos, pero tratar que nosotros podamos obtener nuestras pequeñas islitas, por lo menos donde podamos vivir y experimentar esa intuición. Aceptar esa definición del mundo. Claro, aceptar, digamos, tratar de experimentar esa intuición de que hay algo más. Bueno, en mi caso, podría el que escucha y dice, ¿y vos por qué tenés en la magia o te gusta? Y bueno, porque yo intuía que siento y sigo sintiendo y lo experimento cada vez que realizo prácticas, que hay un lugar a donde la razón no accede. Claro. Y a ese lugar, no en términos kantianos lo digo, ¿no? El lugar donde la razón no accede. Uno puede hasta cierto lugar llegar con la razón. Y hay un lugar donde ya está. La razón no puede traspasar ese lugar. Bueno, yo a ese lugar, a esos lugares, trato de llegar, y lo he logrado a veces con mayor o menor éxito, con la práctica mágica. No sé, Claro. tu caso, ¿qué fue lo que te trajo a las prácticas mágicas? Creo que también lo mismo. Creo que la intuición de cruzarse uno con algunos autores, a mí, algunos autores que me gustaron de chico, como Thomas Merton, algunos libros acerca del budismo, Daietsu Suzuki, que es uno de los escritores que me parece más interesante porque explica el Zen a los occidentales. No resulta excesivamente claro, pero por lo menos lo explica en términos que resultan un poco más accesibles. Merton también habla un poco del Zen, habla un poco del hinduismo, entonces eso me ayudó a estar un poco expuesto a las culturas orientales. Y creo que son muy interesantes porque justamente tienen una forma de pensar muy diferente a la nuestra, una psicología muy profunda en el ámbito de la religión, y entonces así es como me fui acercando. Gracias también, por supuesto, a la Golden Dawn, sin duda. Bueno, me parece que sí. es un lugar muy interesante, digamos, lo nombramos hace un rato. Todos hicimos las divisiones inferiores en la Golden Dawn. Claro, sí, es un lugar de aprendizaje muy, muy interesante, así que ahí uno entra en contacto con aspectos de la tradición que si no llega a conocer bien, con autores, a mí me ha preguntado, quisiera empezar en magia, y yo siempre he dicho, andar a Golden Dawn. Claro, yo creo que sí, yo creo que la Golden Dawn, la OTO, la Astrum Sophia se llama el grupo Astrum Sophia, ¿verdad? Que es como un offshoot de la Arum Solis. Claro, OAS. Sí, la Aurum Solis tuvo esa división por una cuestión, ¿no? de los líderes. Para el que no conoce mucho, hay una división también por el tema monetario. Tuvieron claro desacuerdos. Pero son todos grupos, digamos, que tienen que forman parte de la tradición occidental, ¿cómo decirlo? Como la columna vertebral de la tradición occidental, ¿no? Cuando alguien ve por ahí que se habla
de la tradición occidental se refieren a este tipo de grupos que están cerca de los Rosacruces, en su pensamiento, en sus prácticas. Claro, la orden interna de la Golden Dawn son los Rosacruces, Rosacruces, y Ya se llama así, Ordo Rosa Crucis, Aurea Crucis. Sí, es una orden Rosacruz, no me acuerdo ahora bien el nombre exacto. Ordo Rosae et Aureae Crucis. Sí, me parece que sí. Sí, que eso Pero bueno, es un legado de... Es que la Golden Dawn es una orden rosacruciana, o sea... Claro. El legado de Alemania. Claro. Claro. Entonces, bueno, está bien que se Claro, autodenominen siempre cercanas a la masonería también, ¿no? Que la masonería siempre fue muy, en este mismo sentido, cercana a la tradición Rosacruz y a varias vertientes. Por ahí más en los inicios, ahora ya la masonería... No, ahora ya quizás con el tiempo se ha adherido un poco a esta así visión como más Guénon materialista. dijo que en su momento, que en el escocismo quedaban resabios de la tradición, y yo diría que el que quiera bucear en un más allá a nivel masónico, esto es mi humilde opinión, creo que el rito de Memphis Misraim es el adecuado. Claro. ¿No? Sí. Porque, bueno, sí, el escocismo es el rito más conocido, en donde están las logias cada vez más grandes, la masonería más conocida, pero me parece que si uno quiere bucear en aspectos esotéricos de la masonería, que lo tiene, que precisamente es que lo han ido lavando de todo eso para llevarlo a algo casi laico y político. Si uno quiere ver el costado, digamos, verdaderamente esotérico de la masonería, tiene que operar el rito de Memphis. Si uno más popular se encuentra uno con el lado más moral, filantrópico. Claro. Y simbólicamente lo cual está muy bien, me parece bárbaro. Sí, para pero es un nivel que por ahí uno no perfil de gente, pero por ahí los que están más en una sintonía como nosotros, se han sentido más a gusto. Buscamos más acción. Trabajando con el rito de Memphis, o Heredon también. Claro, si bien Heredon tiene una impronta... la orden de Heredon de Kilwinning. Sí, con una impronta más, me parece, cristiana, ¿no? Claro, más puramente cristiana, y no sé si tan cercana a lo mágico en sí mismo, sí por ahí a lo místico y a la comprensión. Sí. La comprensión un poco más profunda del cristianismo, quizás, de la que estamos es un rito muy acostumbrados. lindo, muy interesante para estudiarlo. Sí. Tanto Heredon como Memphis. Sí, ya hablaremos un día un poco más de Memphis. Claro. Y sí, como siempre, advertir, ¿no?, de que dentro de estas tradiciones que mencionamos hay grupos rosacruces, gnósticos, que no forman parte. Cuando uno tiene mayor conocimiento se da cuenta que no forman parte de esa verdadera tradición, incluso dicen tener un origen que no lo es. Y bueno, eso siempre va a pasar. Sí, pero bueno, siempre está la advertencia de que no solamente por leer que diga un grupo Rosacruz o gnóstico, es que realmente va a tener ese legado auténtico, o por lo menos serio. Claro. Sin entrar en detalles ni nada. Para no estar... Para no, no elegimos todavía hoy a quién. Para que no nos digan que somos conflictivos ni peleadores ni nada de eso. Pero bueno, sí. Pero sí, es cierto que una sociedad materialista tiene su propia masonería más materialista de alguna forma. En un punto también, se retroalimenta. Hay Rosacruces que funcionan como grandes empresas. También. Sí, y algo de esotéricas que se convierten en pymes. Y bueno, sí. Ahí ya está. Claro, o en shows, digamos, llegado el caso. Lo que sea por eso, sí. En especie de teatro, ¿no? Simplemente en actos escénicos. Sí, esto que se le llama performance. Sí. Claro, que es una muestra nada más hacia afuera, pero digamos que además, no conduce al trabajo. Y que además siempre, no sé, si en definitiva haga lo que haga, estás 30 años atrás de lo que ya lo hicieron en otro lado, o sea... Claro. Pero bueno, puede pasar también. Creo que cada generación, ya nos vamos un poco al tema, pero cada generación se imagina que tiene los artistas más rebeldes y qué sé yo, y en realidad en todas las generaciones han habido artistas muy rebeldes. Cuando uno lee un poco lo que pasó con la Bauhaus y todo ese tipo de cosas, se da cuenta de que hay tantas cosas que ya se han hecho que ya han caminado tantos por eso esto de ir haciendo cosas que ya hace 30 años hicieron otros en otros lugares. Claro. O incluso acá. Sí, mismo algunos artistas que conocemos de acá, como Marta Minujín, además han participado de si alguien busca y se interesa, han participado de cosas increíbles en los años 60, han hecho cosas muy, muy interesantes.
interesante. Terminamos en Marta Minujín, bueno. No, pero está bien, está bien. Se trataba de ver que todo este desarrollo histórico, desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno, a pesar de todo, a pesar de que efectivamente estamos en una sociedad racional, materialista, economicista, ¿no es cierto? Que esa sociedad es justamente la que necesita que no hayan tradiciones y que Claro. no hayan pensamientos ni religiosos ni nada de eso, porque si no, la religión es siempre un obstáculo a la venta de un producto o de un servicio. Claro. Por eso siempre el sistema globalista... Y que te imaginas una va- sociedad occidental ascética. Claro, sería, pero la destrucción. Que- ¿Te imaginas una sociedad ¿Qué? islámica? ¿Qué Claro. haríamos con una sociedad islámica con todo el alcohol que tenemos? Y con toda la droga que hay dando vuelta por todo el mundo, que es el principal Claro. móvil de la economía en muchísimos países. La prostitución. Además de la prostitución y todas las cosas ilegales que hay. Claro, el tema de además. la droga creo que es el más Pero el contundente tema de porque la es el droga que financia la sostiene política. el gobierno, Es el que sostiene financia el las gobierno. campañas políticas y todo. Claro. Imagínate si ya un pueblo sano no es negocio, digamos. No, diciéndolo no, en de términos. verdad que no. Diciéndolo en De términos verdad así. que no. Y pueblos que tengan diferencias culturales resultan un problema. ¿Por qué? Porque no se les puede vender el mismo producto a todos. Y lo que quiere, Claro. por supuesto, un sistema totalmente globalizado es poder venderle el mismo producto a todas las personas en todas partes del mundo para tener menores costos. Entonces, si tienen diferencias culturales, religiosas y demás que impidan eso, que impida que el producto atraviese sus fronteras o cualquier cosa por el estilo, les resulta pérdida de dinero. Con lo cual creo que tenemos que tener en claro también que aquellos quienes impulsan esta especie de cultura mundial en la cual Sí. todo tiene que ser visto como relativo, están ayudando a las multinacionales de las que después en otro momento se quejan. Dicen quejarse, pero Claro. son, en realidad, a la hora de la verdad, operan como excelentes aliados. Claro, son embajadores de Coca-Cola en donde se dicen. Así que Pero también bueno. con eso tenemos que tener cuidado porque ese es el impulso, digamos, la guerra cultural obviamente la va ganando la globalización y cada Claro. vez se va cercando más sobre las diferencias culturales, cercando Sí. más a las religiones, digamos, cada vez se va viendo más como que cualquier persona que tiene una religión es irracional, salvo que cree en Dios así en un sentido muy amplio y sin Sí. ningún Y principio. casi difuso. Ya con eso claro, una si es cosa difuso, abstracta que yo sé que hay algo por ahí, pero bueno. claro, ahora si cree en Dios y no come carne de cerdo es un problema. Si Claro. cree en Dios y no sé, no le gusta el alcohol es otro problema. Sí, Siempre, sí. digamos, se puede volver un obstáculo, por eso... Sí. ¿No mirás tiene televisión? gente Tal No cual. mirás televisión, pero no, este debe estar mal, tiene que ir al psicólogo. Sí, ni más ni menos. Hace rituales mágicos y no ve televisión. Siempre van a buscar la forma de que no quede ninguna cosa que los obstruya su negocio. Eso por un lado. Después por otro lado también pensaba, cuando hablábamos del chamanismo, en Carlos Castaneda, porque creo que hay una idea en Castaneda que me parece interesante en cuanto a por qué se hace la magia también, qué es lo que permite. Y que ese ordenamiento interno que se logra a través de las prácticas, como estos que decíamos, los saludos al sol, que se hacen en distintos momentos del día, por ejemplo en la tradición egipcia, permiten una especie de alineación interna con la naturaleza, con lo exterior. Entonces, con esa alineación interna es que es posible acceder a estados más profundos del ser y es que es posible lograr cosas mágicas, digamos, de alguna forma. Porque hay una alineación de las energías internas que se lleva bien de alguna forma con las energías externas y eso permite que uno participe de una forma más vital y más completa del universo. Así que creo que esa es una idea que por ahí en Castaneda queda un poco más clara. Incluso cuando se menciona lo del punto de encaje, la crítica que se hace a Claro. la gran masa del punto de encaje, que es un punto, digamos, un enfoque, podríamos llamarlo de muchas maneras, un enfoque de conciencia, que si está obstaculizado, está atado simplemente a un plano bajo, más material, pesado, la persona pierde mucho más para poder visualizar de la vida, ¿no? Claro, Internamente todo es un bloqueo muy grande, entonces a medida que el punto de encaje, que podría ser ese punto de visión interna, comienza a... Claro, es como el lugar desde el que funciona la mente, digamos. Es como la persona esa ve el universo y comienza a movilizarse gracias a ese movimiento, ¿no? de energías,
por este tipo de prácticas. Entonces un punto más flexible también podría verse desde los distintos niveles de conciencia que uno puede manejar, o de lo que habla el budismo a veces, ¿no? Los planos astral, mental, causal. Es poder ir para otro tipo de niveles en lo que la gran mayoría está limitado. Entonces Claro. ahí se pueden ver otras perspectivas gracias a ese movimiento. Claro, se continuo. accede a otras realidades también. Sí, Se sí, accede a otras sí. realidades internas y se accede a otras realidades donde también está comprendido lo externo. Me parece Realidades más que- reales, tal vez, que las que nos Exactamente. pintan hoy. Sí, 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 porque no, al no estar delimitadas, digamos, porque lo primero que nos limita también a nosotros, a nuestra realidad, somos nosotros mismos. Entonces, cuando nos acostumbramos a tener una definición de la realidad que no comprende otros aspectos, una definición más acercada al materialismo o a lo que fuere, digamos, podemos estar encerrados en distintas jaulas. Eso también nos limita de nuestras propias posibilidades y de nuestra realidad en el sentido más profundo y más rico, que es una realidad interna y externa. Nunca es. Sí. Porque si no, la gente a veces puede llegar a creer de que la realidad interna es una cosa que pasa solamente dentro de nuestra mente. Y no, la realidad está más profunda de cada uno de nosotros, tiene una conexión con lo externo, que es lo que hace que nosotros podamos vivir más plenamente la vida, digamos, abstrayéndonos de vivir solamente en el plano material. Si no, si nosotros nos quedamos encerrados, nosotros mismos nos estamos limitando y estamos achicando nuestro universo innecesariamente. Además no construís realidad, te la construyen desde afuera. Claro, sí, participamos en el juego Exacto. de otra gente que utiliza muchas veces algunos de los métodos que se estudian en magia, como Efectivamente. por ejemplo los sigilos, las Efectivamente. marcas, que no El son control otra de cosa que masas, sigilos. toda esta gente que sabe mucho de manipulación psicológica. El marketing son grandes magos, que- magos negros refiriéndose a lo que por ahí, materialista, que ¿no? por ahí te dicen Sí, supersticioso sí, sí. y después se Sí. ocupan del marketing de una empresa y aplican técnicas mágicas. Juegan muy Claro, bien con el claro. subconsciente, muy bien. Exactamente, aplicadas al control de masas y a para dónde direccionarte, para acá, para allá. Bueno, y te lo Tratan de ignorante a una persona que trabaja con velas amarillas, por ejemplo, Sí. para desarrollar el intelecto, y ellos te atacan con colores amarillos Claro. cuando te quieren meter algo en el intelecto. Un con ciertas ejemplo. imágenes. Sí, sí, claro. La Sí, realidad sí, te la sí, ellos construyen. utilizan también todos los colores, los sonidos, te buscan generar las sensaciones, la Exacto. música, Sí, sí, lo la sensorial forma en también. que se utiliza la Sí, música, sí, la los asociación tonos entre música e especiales. imagen para lograr un efecto sensorial y Claro. emocional A muy veces, profundo, bueno, en fin. hablando de esto de Es toda esta magia eso crítica- que hace esta Claro, gente, es lo toda que pasa magia. que, bueno, Sí. Sí, consideramos un ejemplo muy interesante que me parece de esto es si alguien alguna vez escuchó los órganos que se usaban en las iglesias anteriormente, ¿no? Sí, sí, sí. terribles órganos que estaban allá arriba, Claro, un tubo de bronce. gigantes. Sí. Y el efecto que eso logra en el espíritu, que el espíritu es una forma de referirse a la mente, ¿no? Ujú. Y el efecto que logra eso en el espíritu que ayuda a uno a concentrarse en el ritual y a profundizar todo lo demás, que no se logra con una guitarra. No. Hemos entrado en una era completamente distinta en la que pensamos de que una guitarra puede reemplazar la experiencia de uno de esos órganos bien Sí. utilizados. No se parece en absoluto, son dos rituales completamente distintos. En esoterismo, que logré ver algo en Rosacrucismo, los Rosacruces estudian muy bien ese tema, de la influencia de instrumentos. Sí, las notas musicales. Y Claro, la y vibra- también por eso, los por la instrumentos de vibración. acuerdo, claro, los instrumentos de acuerdo si son de madera, si son de metal, en qué parte, en qué nivel de conciencia influyen, en qué parte Claro. del aura, de los chakras. Sí, sí, Y bueno, Sí, y- determinadas frecuencias, en fin. en el hinduismo también. El hinduismo Sí, es uno de los que más... Con los cuencos tibetanos que se utilizan Los también cuencos para, también. para lograr determinadas vibraciones y Sí. frecuencias. Y como vemos, todo eso perdura y sigue estando, a pesar de lo que sea, a pesar de todo, sigue estando todo eso y vamos a seguir estando intentando e insistiendo con esto de que el ser humano necesita conservar ese lugar en donde se puede encontrar consigo mismo, tratar Claro. de llegar a su conversación con el Santo Ángel Guardián. Bueno, estamos usando un Sí, concepto, lo que estoy usando un propone. concepto muy dinámico, Sí, sí, sí. ¿no? Hacer su verdadera voluntad para no terminar siendo un apéndice de la voluntad de otro, ¿no? Claro. Y pensar para no ser pensado. Pero bueno,
me parece que Ya estamos más o menos ya en el estamos tiempo. cerrando el concepto y Profundizaremos en otro. no, en sí, otra nunca ocasión, se como cierra el siempre. todo, Sí, nunca se sí. cierra el todo, acá siempre queda todo abierto, entramos por la puerta que ya está abierta y salimos y se queda abierta. Así que vamos a continuar con esto y con muchas otras cuestiones y les agradecemos una vez más que estén